Egunon, muy buenos días. Ongi etorri guztiok, Bilboko goi mailako ostalaritza eskolara, paraje eder honetara, bai? Os damos la bienvenida a todas las personas que habéis acudido a Bizkaiko Pintxo Txapelketa 2026. A los que estáis aquí, en estas magníficas instalaciones de la Escuela Superior de Hostelería de Bilbao, y a todas las personas que nos veis a través del streaming, es decir, a través de la web oficial. Apuntamos www.bizkaikopintxotxapelketa.eus. Ahí nos podréis ver durante todo el día que estaremos aquí en este campeonato. Bizkaiko Ostalaritza Elkarteak antolatzen du Bizkaiko Pintxo Txapelketa eta Bizkaiko Foru Aldundia eta makro hornitzaile ofizialak ditu kolaboratzaile gisa. Es un campeonato que está organizado por la Asociación de Hostelería de Vizcaya, que cuenta con la colaboración de la Diputación Foral de Bizkaia y con Macro como proveedor oficial. Txapelketaren helburu nagusia, pintxoari gure gastronomian balio bereizgarria ematea da. Nola ez, gure tabernek eskaintzen dituzten pintxoz beteriko barren garrantzia azpimarratu nahi du txapelketa honek beti bezala. Aisialdirako, zein sozializatzeko aukera ezin hobea da pintxoa, Bizkaiko nortasuna eta irudia ere bada. Eta turistek oso gustoko dute, zalantzarik ez dugu hortan. Que tiene como objetivo este campeonato poner en valor el pincho como elemento diferenciador de nuestra gastronomía y reconocer la importancia de las barras de pinchos pues como actividad de ocio y también de socialización, como no, así como la identidad e imagen de Vizcaya y atractivo turístico. Qué duda cabe que los turistas cuando vienen saben cuál es lo que tienen que pedir y qué es lo que tienen, dónde van a disfrutar más. Ekitaldi berezi honetan Bizkaiko pintxorik onenak elkartu ditugu gure barren irudi diren pintxo kreatibo zein tradizionalak. Reunimos en torno a este evento a los mejores pinchos de Bizkaia, tanto en la modalidad de pinchos creativos o pinchos de autor, como en los tradicionales, aquellos que son la imagen de nuestras barras, ¿verdad? Txapeldun bana bi kategoriatan ezagutuko ditugu txapelketa honetan. Baita Bizkaiko pintxo txapelduna ere horrek esan nahi du, honenak lortuko duela Bizkaiko ordezkaria izatea non eta Espainiako ostalaritzak antolatzen duen 2027 Madrid Fusionen. Casi nada. Buscamos un campeón en ambas categorías, pero también designaremos al representante de Vizcaya en el Campeonato Estatal de Pinchos Tapas que organiza Hostelería de España en el 2027 en el contexto de Madrid Fusión. Goizean, kreatiboen finalerdiekin ekingo diegu. Eta ja, arratzaldean, bigarren saioarekin jarraituko dugu. Gaur, 8 finalistak ezagutuko ditugu. Eta bihar ja egun handia izango da. Biharkoa finala izango da. Esta mañana de martes comenzamos con la primera semifinal de Campeonato de Pinchos Creativos, que continuará por la tarde con la segunda sesión. Así, en esta jornada conoceremos a los 8 finalistas de esta modalidad de pinchos de autor creativos. Y será mañana miércoles cuando se celebren las 2 finales. Bezeroek aukertutako 5 pintxo tradicional eta bestaldetik gaur aukeratuko diren kreatiboak. Primero la de los pinchos tradicionales, entre los 5 pinchos que los consumidores han designado como los mejores de las propuestas presentadas por todos los participantes. Claro, ha habido que votar desde el 27 de mayo al 7 de junio mediante una votación popular y luego ya seguido será la final de pinchos creativos. Pero eso pues será ya mañana la final, no vamos a adelantar, ¿no? Será mañana. Comenzaremos ahora con la primera semifinal, con los 2 primeros participantes que se encuentran ya listos en las cocinas, baina lehenik eta behin gure epaimaikideak ere ezagutu nahi ditugu, aurkeztuko ditugu, lehen finalerdian egongo direnak, badaitkogu hemen, Eduardo Mejía, Antxoa Tabernatik, él en la edición 2023 de Bizkaiko Pintxo Txapelketa recibió el premio de Mejor Pincho Creativo de Bilbao con su anchoa sobada. Ya me acuerdo que hablábamos de siesta y no siesta, ¿verdad? Que aquí no se puede dormir uno en la cocina. Quedando en segunda posición en el ranking de Vizcaya, Eduardo fue alumno de esta escuela. Además, txalo bero bat beretzako, oso ondo, eskerrik asko etortzeagatik. Contamos también con Mikel Bengoa, él es de la taberna Mikel Bengoa en Meñaca. Es una cocina basada en el producto de temporada de nuestra tierra, de calidad y cocinado con pasión. Mikel, eskerrik asko etortzeagatik. Txalo bero bat. Y también contamos con Pedro Luis Marquina de La Capi Gourmet, ubicado en Santurtzi. Es uno de los bares de pinchos más premiados de Vizcaya. Vaya,
categorías, ya, venimos con, ¿verdad? Te pesa la chaquetilla. En el último campeonato, Santurtzi Pinchotan pues ganaron el primer premio al mejor pincho popular y el segundo premio al mejor pincho gourmet. Destacan por su variedad de pinchos calientes y su gran popularidad. También consiguió el premio mejor pincho gourmet en Santurtzi Pinchotan en ediciones anteriores. Chalo Verobat, porque hoy está aquí por todos los premios y por lo bien que nos lo vamos a pasar en este festival de la gastronomía en miniatura. Bueno, pues ahora ha llegado el momento de ir presentando a nuestros participantes, que ya están ellos preparados. La que no está preparada soy yo, pero ahora mismito voy con mis notas. Espera, que me faltan los complementos, es decir, el micrófono. Tenemos de Bilbao, viene de Aitaren, va a preparar lengua del Pirineo. Él es Jorge Romero, ¿vale? Ah, muy bien, Aitor del Olmo. Pues no hay como empezar con buen pie, ¿vale? Genial. Por eso me llaman para presentar, porque yo me presento en cuerpo y alma, pero luego pues voy leyendo lo que quiero. Oye, ¿qué tal estás? Lo primero. Muy bien, buenos días a todos. ¿Cómo tal? ¿Cómo estáis? Nada, sí, Jorge Romero, bueno, había un pequeño error ahí tipográfico en imprenta. Bueno, he sido yo. Nada, Yo porque con mi boli, ya sabes. Jorge también me gusta. Tengo mucha imaginación. No me disgusta. Bueno, pues mira, Jorge. No pasa nada, es un compañero, así que no me Bueno, disgusta. Aitor del Olmo. Aitor del Olmo, sí, eso es. Aitor, ¿has dormido bien? Sí, perfectamente. Sí. Sí. ¿Sin estrés? Mis 5 horas, como siempre. ¿5? Vale, lo típico, somos cocineros, ¿no? Pero te alimentas bien, ese es el Sí, truco. eso sí. Ah, si no descansas tienes que comer bien. O sea, Sí. ahí tiene que haber un equilibrio siempre. Siempre. ¿Nos vas a preparar lengua del Pirineo? Sí, vamos a preparar un pinchito con lengua y un poquito de trucha del Pirineo. Te explico el porqué. El porqué, pues bueno, nosotros, como ya sabéis, tanto en Amar, en Aitaren, pues bueno, nosotros trabajamos el tema del buey. Y nos vienen pues muchas lenguas de buey. Y nosotros hacemos pruebas, hacemos platos, hacemos entrantes y se nos ocurrió juntar algo tan sostenible como es una parte que normalmente se desecha con pues la trucha del Pirineo, que estamos haciendo unas pruebas, pues igual para implantar en carta y demás. Como la trucha del Pirineo es algo también pues, de cercanía, un producto sostenible que se cría allí, medio salvaje, con el agua muy oxigenada, son carnes más puras. Bueno, nos gustó, que nos parecía que hacía una simbiosis buena, junta las dos cosas y bueno, hemos hecho un platito con ello. Oye, con esta descripción que has hecho, ya sin probarlo ni nada, da gusto, ¿verdad? Podríamos profundizar más si quieres. ¿Cuánta pasión se le pone, no? Sí, a algo tan sencillo, ¿verdad? ¿no? Le damos vueltas. Sencillo para vos, caballero. Bueno, alimentos sencillos. Al final es una lengua curada, una trucha marinada y ya está, un poquito de cariño, un poquito de... Me encanta. Cuando decís el ya está, eso me suele gustar mucho, Sí. que no, ya está. Bueno, a veces menos es más. Sí, Y lo por vemos supuesto. siempre y bueno, pues a ver si les gusta y cuando queráis. Pues yo te voy a dejar que trabajes tranquilamente. Hecho. Perfecto, ¿vale? muchísimas gracias. Y bueno, ya una oración por Jorge. Muchísimas gracias. Chalo Verobat, ánimo. Ha sido un hombre. Se modus. Ondo zaude? Bai. Bueno, Alberto. Bai. Orain bai, ez? Egunon. Zer mozauz? Ondo. Gustora? Bai. Zuk ondo Beti inozulo? komodo. Ondo Ni bai. inozulo? Bai, deskantzatuta. Bai. 5 ordu edo gehiago? 5. Zupe bai 5? 5 edo 6, hola. 5 edo 6. Bueno, zu basato Zamori betatik, Zornotzatik, El Cojo, bale? Prestatuko duzu Txangurro Balberde. Bai. Txangurro Balberde, ze polita izena. Bueno. Eta, bueno, hor erabiliko duzuna, bueno, txangurroa bai, ezta? Zer gehiago, Panipuria, hor, ingo. Panipuri, una cremita de coliflor montada, un caldo de algas, que es lo que hace que haga una bruma marina de nuestra agua de Urdaibai, Ajá. y unas esferas de lima, y bueno, sí, lo del panipuri y poco más lleva. Poco más, ¿ves lo que os digo yo? Con poco más es que hacen una maravilla, de verdad. Te voy a dejar que trabajes a gusto, tranquilo, ¿vale? Voy a intentar aburrirte lo menos posible, ¿vale? Pero sabes que luego voy a volver, lo sabes. Txalo bero bat beretzako, ánimo, hasi besterik ez da egin. La que es buena amante si estamos a solas, la que en días felices siempre está presente y gasta su tiempo solo en complacerme. Eres algo más que el amor de mi vida.
haciendo llegar el primer pincho a los miembros del jurado. El pincho llega de Bilbao, de Aitaren. Es lengua del Pirineo, preparado por Aitor del Olmo. Sí. Este pincho de autor de Aitor ha llegado ya a la mesa del jurado. Vamos a hacer por partes. Primero les vas a comentar si tienen que tener algo en cuenta y luego ya pues, el jurado, si tiene cualquier pregunta al respecto, antes de, pues la haría ahora mismo, si te Nada, parece, pues Aitor. bueno, si queréis Sí. os explico un poquito. En cuenta realmente no hay que tener nada. Pero bueno, vamos a empezar por la base. La base es una tierra que hemos hecho con malto sec y le hemos metido grasa de buey. Imitamos pues, las cenizas, el carbón, que es de nuestro origen, ¿no? Nosotros a diario lo que hacemos es trabajar la parrilla. Luego la teja es una teja que hacemos con las manos del buey. Hacemos unas manos de buey, las cocemos prolongadamente y con el colágeno que tienen y un poquito de trisol y un poquito de maicena, pues hacemos esa tejita, ¿vale? Vais a notar el sabor pues, bueno, pues a colágeno y a patas, ¿vale? Luego, pues la lengua de buey curada, la ponemos en una salmuera, la curamos durante 5 días y la cocemos. La trucha simplemente la hemos marinado, porque queremos que es algo que queremos que prevalezca el sabor de la trucha y no enmascararla ni con cítricos ni con especias demasiado fuertes. Le hemos pegado con transglutaminasa un poquito y como nos parecía que tenía un poquito más de punch, le pusimos alrededor un velo de picaña madurada 24 meses. Vale, le hemos pegado las galletitas con un poquito de yema ahumada, que hacemos una yema ahumada pues, al carbón, la cocemos en la runner y encima hemos hecho un kimchi. Hemos hecho un kimchi con las pieles de los espárragos. Por toda esta temporada hemos estado haciendo espárragos a la parrilla y nos daba pues, como mucha pena desperdiciar tanta peladura y tanta historia. Entonces, bueno, lo pusimos a fermentar, hicimos nuestro kimchi y es lo que os va a dar ese toque de amargor o ¿no? de cierta acidez para limpiarse el paladar después de comer pues, bueno, quizás tanta grasa. Espero que os guste y bueno, un placer ser el primero. Sí, porque así ahora ya, ¿verdad? Ahora ya te dedicas a aplaudir al resto. Ahora Eso ya también aplaudir está al bien. resto y animar a los Sí. compañeros. Claro que Si sí. los miembros del jurado quieren preguntar algo, no sé. Ha explicado muy bien. Un bocado, dos, ahora soy yo la que... Un Lo bocado... que os apetezca, yo creo que es el primer pincho y tampoco son muchos pinchos durante hoy. Yo con que lo probéis, lo degustéis y lo valoréis con criterio, para mí es más que suficiente. Lo que os Pues es apetezca. que ricasco, Aitor. Rico. Chalo bero bat, que disfruten los miembros del jurado, que esto ya ha comenzado. Y te veo bien, ¿eh? Tranquilo, quiero decir. ¿Eh? Sí, Sí. ¿Lo tienes casi o qué? sí, tengo que echarles esto delante, Vale. el caldo de De algas. algas. Vale. Bueno, pues entonces te dejo tranquilo. Sí. Y vengo luego. Eso. ¿Te parece? Ánimo. Jada urrengo parte hartzailea iritsi dira, beraiek datoz Bilbotik, Sorgintzulotik datoz, prestatuko duten pintxoaren izena Itsasbai da, eta bertan proposamen sortzaile bat ekartze dute, itsasoa, freskotasuna, bueno, kontrastez beteriko mokadua prestatuko dute, eta foaren intentsitatea ere txitxarro marinatuarekin dastatzeko aukera izango dute epaimaikideek, zagarra, jengibrea, kukitu fresko eta aromatikoa emango dutza. Bueno, nik ez dut dana esango, eta ontxe beraien gana joango naz, bai? Iñaki Lazkano, Apa, egunon. kaixo, Unos moduz? Muy bien. ¿Estás Muy contento contento? de estar aquí. Sí. Concentrado. Sí. Pero bueno, como has descrito el pincho, Sí, fenomenal. ahora tú lo traduces, ¿te Sí, pero parece? bueno, perfecto. Sí, para... Sí. No sé. Bueno, pues en principio, partiendo de la base de una pasta de profiterole, que lo que hacemos es freírla en un molde de acero.
le damos esta forma de rosetón o de flor, el cual le vamos a poner una mousse de foie, que le va a dar el toque graso y sabroso. También le vamos a aportar una lámina fina de gelatina de manzana y jengibre para darle ese toquecito fresco. Seguido le vamos a poner los daditos de chicharro marinado, que lo marinamos nosotros de una manera muy especial. También un merengue de pimiento rojo asado, el cual luego lleva también su crujiente, y una mahonesa también de pimiento, y algún brotecito para decorar, y en principio es eso. Destacar que es un pincho de bocado, Vale. Es un pincho de un solo bocado para Estupendo. poderlo disfrutar. Está Así bien. que Jo, eskerrik asko, Bai, eta sorte zuri. hon, animo. Bueno, eta orain, gutarte honetan, parte hartzaile berria aurkezten genuen bitartean, pues jada bigarren pintxoa iritsi da, epaimaikideen maira. Pintxoa da txangurro balberde izenekoa, elkojotik dator, Zornotzatik, eta Alberto Niño ari da orain, pues azken ukituak ematen, eta epaimaikideek dastatzeko aukera izango dute. Beraz, txapelketa honekin aurrera jarraitzen dugu, abiedura bizian, sukaldean lan egiten den bezala, beti martxan. Alberto, ya lo tenemos. ¿Quieres comentarles algo a los miembros del jurado o que disfruten? Sí, que disfruten y Directamente. que coman en un bocado o dos. Y eso hace que el humo es la bruma marina del agua de Urdaibai. Y nada, pues disfrutar de él. Oso ondo, eskerrik asko. Ia ba, gozatu, que disfrutar de este mokadu goxe hontaz gozatu, eta aurrera jarraituko dugu gainerako parte hartzaileekin. Ya puedes descansar, has hecho la gran labor, ¿eh? Oso ondo.
daude hemen prestatzen, nire eskumara, eta ezkerrean daukat, Basauritik etorrita, Lazonatik, Denok izeneko pintxoa prestatuko du Ander Atxurrak, hartozko galleta fina darama, euskal txerri xeatua baita, aguakatia bebai, maionesa, idiazabal gaztaketua, musarekin, zilandro eta barazki esfera. Ander Atxurrak, kaixo, egunon. Egunon, ¿qué tal? Yo bien, ¿tú qué tal estás? Muy bien, aquí estamos, Sí. otro año más. 2 bandejas, ¿eh? Bueno, al final son cacharros eso. Esto abulta un montón. Me encanta porque le quitéis hierro a todo. O sea, Abulta mucho. ¿Verdad? ¿Eh? ¿Qué es lo más duro del día de hoy? Nada. No es nada duro esto. Esto es muy divertido. Ver a divert- compañeros, a conocidos ¿Verdad? amigos. Sí, Estamos ¿no? todos genial, sí. Bueno, ¿cómo lo llevas? Bien, Bien, ¿todo preparado? todo preparado. Espero. Sí. Sí. Vas a hacer algo rico, rico, ¿no? Yo creo que sí. Sí, ¿no? Luego te cuento lo que... Denok. Eso es. O sea, que para disfrutar todos. Bueno, es de NOC porque hemos cogido una cosita de cada currela del trabajo Ay, qué y guapo, lo qué hemos bonito. juntado todo en un pinchito, a ver qué tal. ¿Y luego me lo cuentas todo? Luego te cuento Bueno, a todo. mí ya por streaming, que esto se ve en Japón, lo sabes, ¿no? Verás en Basauri cómo se va a poner. Eskerrik asko, txalo bero bat! Aurrera! Lo llevan. Coja el micro, por favor, caballero. Así le escuchamos todos. Creo que hay que darle al botoncito este. ¿O no? Nada, no. Pues habla, que ya está. A ver, habla. ¿Sí? Perfecto, genial. Es que ricasco, No, compañeros. digo que entiendo que igual que mis compañeros, disfrutando. Disfrutando, ¿no? Porque hay mucho nivel y, Mucho nivel, dices. claro, y poder estar aquí Claro. disfrutando estos pinchos, pues es una gozada. Pero qué responsabilidad, ¿eh? Mucha y muy difícil. Eso Mira, estamos hablando. Te has librado ahora por la campana, que te llega otro para probar. Es que ricasco. A disfrutar del siguiente pincho. Que llega de Bilbao, de Sorginzulo, Itxasbai. Iñaki Lazkano eta Martín daude hemen, dana prestatu dute. Pues, Bueno, pues ya está. es tu chanda, tu momentazo. Como he explicado antes un poco, que puedo hacer un poquito de resumen otra vez, es una pasta, un eclase, un profiterole, la pasta de un profiterole, pero en forma de rosetón, de flor. Y es una cosa muy crujiente, con mucha base. Luego lleva el foie, lleva el chicharrón marinado, lleva ese merengue de pimiento rojo asado y el crujientito de pimiento, una mayonesa también de asado arriba y, bueno, la gelatina de manzana y jengibre para limpiar un poquito en boca. Y como he dicho antes, pues un bocadito, 2, así a lo rápido y eso, Muy eso bien. es la propuesta de Sorgensulo. Si los miembros del jurado lo tienen claro, fenomenal. Y si no, se puede consultar, preguntar. Es el momento, ¿verdad? Sí, sí, claro. Aquí tenéis al creador. Perfecto. Perfecto. Genial. Muy bien. Pues entonces a probarlo, ¿verdad? Muy bien. Es que ricasco, ¿eh? Berdin. También descansa bapurtxu bat. Venga, primeran.
Bueno, gogoratuko dugu Bizkaiko pintxo txapelketa pintxoen inguruko txapelketa gastronomiko bat dela, elementu sozializatzaile gisa, aisialdiko jarduera gisa, eta Bizkaiko irudi gisa duen balioaren inguruko txapelketa da. Bizkaiko Ostalaritza Elkarteak Bizkaiko Foru Aldundiaren laguntzarekin ekimena hau antolatzen du. Gure nortasun gastronomikoa indartzeko aipatzen genuen lehendabiziko momentuetan, ezta? Baita gure tabernetan kontsumoa suspertzeko ere eta herritarren parte hartzearen bidez sektorearen eragin ekonomikoa sortzen du, ezta? Bizkaiko Pintxo Txapelketa es un certamen gastronómico en torno a los pinchos y su valor como elemento socializador, una actividad de ocio y de imagen de Vizcaya, ¿verdad? La Asociación de Hostelería de Vizcaya, Bizkaiko Ostalaritza Elkartea, organiza esta iniciativa con la colaboración de la Diputación Foral de Vizcaya con el objetivo de potenciar nuestra identidad gastronómica, pero también de reactivar el consumo en nuestros bares, pues así generando un impacto económico en el sector mediante la participación ciudadana. Txapelketa honek bi modalitate ditu. Alde batetik pintxo sortzaileak daude, egile pintxoak direnak, kreatiboak esaten duguna, parte hartzaileek zuzenean aurkezten dituzte hemen pintxoak epaimai profesional baten aurrean, eta pintxo irabazleak Bizkaia ordezkatuko du Tapas y Pinchos Hostelería Espainia estatuko txapelketan. Madrid Fusion 2027 esparru horretan izango da ordezkaria. Bizkaiko ordezkaria aterako da hemendik. 21 parte hartzaile dira, aurten ditugunak, 2 final aurrekoetan banatuko dira, 2026ko ekainaren 9 gaur asteartea, 10:00 ekin diogu, eta 1:30 arte luzatuko da lehendabiziko txanda, bigarren txanda arratsaldeko 4:00 hasiko da 6:30 arte. 2 finalerdi horietatik epaimaiak erabakitako 4 proposamen honenak pasatuko dira finalera. Eta hori izango da sortzaileen finala. Hori noiz, bihar asteazkena, goizeko 11:00 eta sari banaketa ordu batetik aurrera izango da. En la modalidad de pinchos de autor, de creativos, están participando ahora mismo y llegan directamente los pinchos al jurado profesional que tenemos aquí. El pincho ganador representará a Vizcaya en el Campeonato Estatal Tapas y Pinchos Hostelería España, que tendrá lugar en el marco de Madrid Fusión 2027. Los 21 participantes serán distribuidos en 2 semifinales que tendrán lugar hoy martes 9 de junio del 2026 en horario de 10:30, que hemos comenzado a las 10:30 hasta la 1:30. Haremos un impasse y continuaremos a la tarde a las 4 de la tarde hasta las 6:30, que será la segunda semifinal. De cada una de estas 2 semifinales pasarán a la final los 4 mejores propuestas, los 4 mejores pinchos que determine el jurado. Y la final de creativos se celebrará mañana miércoles, a las 11 comenzará y la entrega de premios se realizará a la 1. En cuanto al formato de pinchos tradicionales, pues badakizue pintxo tradizionalak formatua da ogi xerren gainean eta sotz baten txertatuta, atzamarrekin jaten diren 2 edo 3 mokadutan, poteatzen dugun bitartan jaten ditugun pintxo horiek dire tradizionalak. Gure pintxo barrak balioan jartzeko eta pintxos joateko dugun autura hori, ezta? Beti gustatzen zaigula. Bizkaiko tabernetako bezeroek euren botoekin erabaki dituzte kategoria honetako finalistak. Parte hartu dute, pintxoekin batera, tabernetan jarritako, Bizkaiko pintxo txapelketan kartelan zegoen QR hori bidez, bozkatu dute, eta ona iritsi dira. Bihar ezagutuko ditugu horiek, ezta? 2 kategoria dira, eta gaur daukagu esan bezala kreatiboak, eta bihar tradizionalak eta kreatiboak finalera iritsiko dira. Hemen daukagu lanean, jotazu, pintxoa prestatzen, ia ondo esaten dudan, denok, pintxoaren izena denok da, eta orain ezagutuko dugu, ikusiko dugu, eta epaimaikidei eramango diegu. Hori bai, ez dute esan orain arte, baina eskertuko nuke, hemen gauden guztiok, txalo bero bat, eskainiko bagenioke, gure salako ekipoari beraiek lana bikaina egiten dutelako, eta merezi dutelako. Recoger vuestro aplauso, no solo platos, recoger vuestro aplauso, venid, que os lo merecéis. Es un trabajo muy importante del equipo de sala, porque no tenemos ninguna duda que en las cocinas todo se hace con mimo, con cariño, con los mejores productos, pero luego todo eso tiene que llegar a donde tiene que llegar, como tiene que llegar, y siempre con una sonrisa, si no me equivoco. Por lo tanto, eskerrik asko a los compañeros del equipo de sala, que no paran. Oso ondo, oso ondo.
Eso os lo lleváis puesto, porque luego en el día a día pues los aplausos no hay. Está el de que vuelva, ¿no? El cliente, que al final de eso es de lo que se trata, ¿no? Dejarles con buen sabor, no solo del sabor de lo que están comiendo, sino de una buena experiencia, ¿no? Que se funciona en equipo. Y ahora sí, ahora ya después de este aplauso, ahora se cargan con el pincho, ¿verdad? Vamos a ir con ello. Complicado de llevar, he oído por ahí. A ver, pero ahora nos vas a decir tú cómo, ¿verdad? Ander Achurra, de Basauri, del Barzona, con el pincho Denok, y ahora nos vas a contar un poquito, o si les tienes que decir algo, al jurado, lo que sea, Pues bueno, es el momento. lo que he dicho antes, que hemos cogido lo que más le gusta a cada miembro del equipo, camareros, cocineros, etc., y he intentado montar pues, una cosa que estuviera coherente y con sentido. Y nada, tenemos una tortilla de maíz tipo mexicana. Luego le hemos untado con una salsa venezolana, que es una salsa guasacaca, que está hecha con verdura fresca. Es un pincho frío, es un pincho fresco, ¿vale? Luego tenemos la carne del cerdo esmechada, trabada con aguacate, una emulsión de aguacate. Luego tenemos una esferita de yogur de cilantro, que cuando lo comes explota en la boca y te da potencia. Una mousse de azábal ahumado, a la que le hemos añadido unas especias palestinas, que son para hacer el shawarma y quedan muy bien. Luego tengo una piel a baja temperatura, seca y luego frita para darle un crujiente, unos hilos togashi para darle un poquito de color rojo y picor, un poquito de micromezclun para decorar un poquito, y para alinear el micromezclun hemos hecho un regaliz o sea, un aceite seco de regaliz y mentol, y luego un poquito de pimentón ahumado, y eso. Y el humo, ligeramente, está hecho con serrín de olivo y con serrín de bellota, y es para darle un poquito más esa vis. Y nada más. Denok es un homenaje a todo el equipo. A todo el equipo. A todo el equipo. Eso es. Bueno, pues chalo bero bat. Yo me lo comería de un bocado, parece mucho, pero luego en la boca se va en nada. ¿Vale? ¿El jurado tiene alguna cuestión, alguna consulta, algo? Le ha quedado todo clarísimo, ¿eh? Fenómeno. Ander, es tu momento. Txalo bero bat Anderrentzat, gozatu, epaimaikideak, pintxontaz, eta orain, ohartxo bat eman behar dugu, izan ere, txapelketak aurrera jarraituko du, baina orain, pintxo hau dastatu eta gero, egingo dugu atsedenaldi txiki-txiki bat, teknikoki komplementu batzu falta zaizkigulako eta oraintxe iritsiko direlako, hau da, pantalla batzu jarriko ditugu, hemen dena ondo baino beto ikusteko, beraz, pintxo honen dastaketaren ostean eta epaimaikideek amaitzen dutenean, atsedenaldi txikitxo bat egingo dugu eta gero berriz ere jarraituko dugu txapelketarekin. Haremos ahora mismo, una vez que concluya que nuestros miembros del jurado prueben este pincho, haremos un pequeño impasse, descansaremos un poquito porque en lo que se refiere al aspecto técnico vamos a hacer unas mejoras, ¿vale? Vamos a poner unos complementos más que son unas pantallas. Entonces vamos a parar un poquito y luego continuamos otra vez, son unos pocos minutos que siempre viene bien llevar un ritmo calmado en la cocina, que estáis siempre corriendo y deprisa. Eskerrik asko eta oraintxe arte. Kaixo, berriz ere. Ongi etorri, orain engantzatu baldin bazarete, streaming bidez ikusten ari bazarete. Atsedenaldi txiki bat izan dugu, baina bueltan gara. Hemos preparado pantallas para vosotros. ¿Qué te parece, Aitor? Pasaré guapo en la tele, a ver si pillamos algo. Pues claro. Has venido con Marcos. Con Marcos, eso es. Vale. Venís de Bilbao, de la olla de la Plaza Nueva. Eso es. Y vais a preparar, o ya casi lo traéis ya casi hecho. Más o menos me ha quedado ya. Arancherri. Arancherri. Cuéntanos un poco, preséntanoslo. Pues bueno, es una fusión entre un arancini y el cherry, pues el de cerdo ibérico. Pues le hemos puesto el nombre de arancherri. Son productos de carta que trabajamos nosotros en el restaurante. Por un lado hemos hecho el guiso de carrilleras ibéricas. Lo único que lo hacemos con leche de coco es sirope de agave, un poquito de salsa de ostras y un poquito de curry rojo. Todo eso lo hemos dejado reduciendo, lo hemos pasado por Thermomix y hemos hecho unas esferas con gluconolactato y con alginato. Por otro lado, hemos preparado el risotto de hongos, que hacemos también en el restaurante. La esfera va dentro del risotto de hongos, hemos hecho las bolas, luego van rebozadas con unos copos de avena y ese sería lo que es la bola en sí. Y luego la base es un queso parmesano, hemos intentado hacer unas cestitas, un crujiente, para poner encima luego el pincho, con unas micromezclun. El montaje sería lo que es el crujiente de queso, la bola, le metemos un poquito de coliflor trufada que hemos preparado. Y luego ya la decoración terminamos con un poquito de papada ibérica frita y unos brotes de guisantes. Ya está. Eso sería. Así con esto, ¿verdad? Qué maravilla, hacéis magia. Bueno, batxalo bero bat, eta eskerrik asko parte hartzeagatik. Ánimo.
Vamos a seguir con los siguientes participantes, que también ya están preparados. Vienen de Bilbao, vienen del Víctor Montes. Van a preparar, para poder degustar, un pincho llamado Happy Euskal Cherry. A mí ya lo de Happy ya pinta bien, ¿verdad? Estamos con Eric Rodríguez, ¿vai? Preséntanos a la compañera, por favor, Sí, Egunon. ella es Nagore, que es mi compañera de cocina y bueno, ella pasa a explicaros mejor el gran Muy pincho. bien, sí señor. Vaya lanzada de No. pelota que me ha hecho el compañero. Oye, que hasta ahora aquí en este lado era la única chica y ya necesitaba también un poco de apoyo. Muy bien. Bueno, ahora te vienen unas cuantas que hay por ahí dentro. Lo sé, ahora lo te sé. vienen algunas. Ya me han dicho. Cuéntanos un poco. Pues vale, nosotros Por hemos favor. hecho el Happy Euskal Cherry, intentando pues un poquito dar valor a ese Euskal Cherry, a ese pío negro, que mucho tiempo estuvo en peligro de extinción, no habiendo ya prácticamente ejemplares en vida, y que se ha rescatado por la empresa de Mascarada, por los compañeros de Mascarada, y nosotros tenemos la suerte de contar con ellos en el local. Entonces, lo que hemos hecho es eso. Lo del Happy, pues os entenderéis cuando veáis el pincho, lo sonriente que está. Está Happy. Exactamente. Posi, eso posi, no, de Gaurdano. Y un poquito pues intentando transmitir ese sentido posi que tenemos nosotros en el trabajo, que intentamos representar, y la mezcla de los dos idiomas, pues los dos idiomas que tenemos pues vía el turismo y vía lo autóctono de que es. Porque a los turistas les gusta, ¿eh? A los turistas les gusta mucho. Les gusta mucho. Les gusta Luego, mucho ¿cómo dirán? Cherry. Se lo inventan ellos. Nos da igual, ¿no? No, sí, nos da lo mismo. Mientras que les guste. Exactamente. ¿No? Mientras que les guste, les da lo mismo. Y mientras sean partícipes de nuestra cultura y de nuestra gastronomía, Eso es. pues que lo digan como puedan o como quieran. Muy bien, ahora has inaugurado ya la temporada de chicas aquí en este lado. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, eta zuri txalo bero bat. Oso ondo. Nuestro equipo de sala va a hacer llegar el pincho Arancherry, vienen de Bilbao, de la olla de la Plaza Nueva. Lo han preparado Aitor Pérez y Marcos. Ahora ya es pincho en las manos ya de los miembros del jurado. Lo único, ahora al morderlo la esfera va a reventar por dentro. Tener mucho cuidado, no os manchéis, que os salpique. Y nada. Y nada, oye, pues nada, un aviso. Que lo prueben y a ver qué Está les bien. parece. Esto en barra no sé qué tal sentará que les... Se avisa, se suele avisar. Sí, se es suele broma. avisar. El tema de las Sí. esferas al final
Teníamos unas ferantes que hicimos hace 2 años, también de marisco, y al pegarle la hincada del tenedor le saltaba todo al lado. Bueno, pero había que tener cuidado es que al la comerla. cocina es esto, ¿no? Sí. Y luego, no sé, por eso lleváis bien preparados con la indumentaria. Y luego ya el que va a disfrutar, pues oye, no voy a decir que vaya con un babero, Eso pero que vaya con una servilleta buena que lo disfrute, ¿no? Eso es, así Si es. no, hay que puedo, que no, que no. Así es, que- eso es. Bueno, pues los miembros del jurado, bueno, no tienen pregunta porque no pueden preguntarte Bueno, nada. mejor que esté con la boca Están llena, ya, sí. eso es. Es que no hay mejor imagen que esta, ¿verdad? Así es. Pues es que ricasco. Ahora ya toca descansar un poquito. Sí, eso ¿eh? es. Bueno, Y al lío, ya. vamos ahora al trabajo otra vez. A trabajar, ya me imaginaba. Yo Es lo que siempre nos os deseo lo mejor, que es descansar. Es así. Pero bueno, el negocio es el negocio Es lo que hay, y esto lo no primero. para. Eso Es que hacéis a mucha gente feliz, lo sabes, ¿no? Sí, sobre todo el jefe. No lo decía por eso. Sobre todo el jefe. Pero bueno. Bueno, nos pagan, bueno, nos pues gusta. nada, Nos está bien, gusta, está o sea que bien. bien. Sí, está bien. Es que ricasco. Nada, suyo. Venga, tan de Billy, quedarte, bye. Happy garraituko dugu, Nagore, Víctor Montesetik, Bilbotik, Happy Euskal Txerri, eso venía lo de Happy y Posik, ¿no? que comentábamos. Zemau zaude egindako lanarekin? Ba, posik. Posik! Oso posik. Ze garrantzitsua den, ezta? Bai. Norberak bere lanarekin gustora egotea eta... Bai, osea, egin berdozu dana posez eta dana obete dekosun positibogaz, zeren hori betetzen dozu, baterran hori betetzen dozu, ardau batean, hori betetzen dozu bizitzan. Epaimaikideei, pozik daudela. Zerbait gehiago izango diegu, gomendioren bat, edo nola dastatu, mokadu bat, bitan dastatu berdozu, Bitan, vale. Baterako pizka bat handixe da. Vale. Bueno, eta, oye, si hay alguna cuestión, alguna pregunta que queréis, alguna curiosidad que queréis saber, oye, ¿dónde habéis sacado esto, tal, no? Porque igual todos los secretos no vas a decir nada. No, pero algunos sí, pero más que nada yo creo que se nos ha colado el jefe de cocina por ahí, se nos ha ido de lado, que creo que es el que tiene que explicar un poquito los ingredientes y las elaboraciones que se van a comer ellos, ¿no? Porque al final yo os he explicado el por qué lo hemos denominado así, por qué queremos transmitir ese punto de felicidad y de producto autóctono, pero no os he contado lo que tenéis en el plato. No os he contado que tenéis un bizcocho, que tenéis... Así que eso se lo dejo. Ahora voy a lanzar yo la pelota para el otro lado. Venga, vamos. Pam. Bueno, pues sí, como dice Nagore, es un bizcocho seco de castañas y lleva la propia manteca del cherry.
¿vale? Muy suave, un toque muy suave. Ya después arriba lleva un guiso meloso del mismo Euskal Cherry, guiso tradicional, al que después le hemos acompañado para darle ese toque de dulzor y un poco más de brillantez con una salsa perigor, ¿vale? Va mezclado. Y ya después arriba, pues es lo mismo, lo único que hemos utilizado es gelatina. Es un aspic del cerdito y así, tal cual veis, arriba ya después una holandesa hecha con la misma grasa también del cherry. Y nada, por último, bueno, pues el toque de agüita de hierbas del entorno, del entorno del cherry. Y nada más, poco más. Nada más. Me suele gustar este final, vamos mencionando nada más. No me he dejado nada en el tintero, me he acordado de todo. No, pero quiero decir que, fíjate, en una obra en miniatura como es un pincho, ¿verdad? Sí. Pues cuántos ingredientes lleva, cuánto trabajo, cuántas horas hay detrás, la inspiración, que no llega de... ¿no? Sobre todo suele y ser luego, más difícil. Lo que a mí me gusta, Nagor, es cómo hacéis vosotros este saber estar y decir, bueno, y nada más. Y así como simple, ¿no? Que lo simplificáis y para nada es simple, que es una tarea ardua, ¿no? No, pero al final eso es muy complicado. Al final es lo que decimos, tienes que vuelcas todo el positivismo y todo el tal, y parece que aportas esa tranquilidad de no, ni para atrás. No. Lo sé. Pues eskerrik asko, alba duzue deskantzatu apur bat eta bestela lanera. Lanera goaz. Lanera, me lo temía. Eskerrik asko, txalo bero bat, bai. Jon, ze moduz? Bueno, ondo. Ondo? Bai. Hemen jende askok 5 ordu indaulo, zeuk? No, nik inolo. Gehiago, 5 baino gehiago. Vale, problema barik, loiteko, gero problemi hemen dator. Problemi hemen, ez da? Bueno, bai. Bueno, zu zatoz Durangotik, Bai. Amalurretik zatoz, pintxuaren izena da O bai. Bai. Ze ona izena ja? Bueno, ez da, a ber, ideia da pizkatxo bat, bueno, ni Eskozian bizi izenaz, orduen gauzi da OAI significa bai, euskeraz. Orduen, en vez de decir yes, eurek OAI esaten dabe. Ah, bitu. Orduen, OAI, eta, vale. Bai. Orduen horrezea haitik, eta, bueno, pues eso, azken entiendo un poquito del aporte de ahí, o sea que... Vale. Zapore biziak, kontrasteak, antxoaren ukitu gaziarekin, mentaren freskotasunarekin, poesia. Bueno, a ver, guk egitugune azkenien da gilak, biarra ditugu gilekaz. Orduen, beti gato zenien, siempre tiene que llevar parte, bueno, antxoa gindila, azeitunien, orduen, dana horren bazien, dana egiten dugu. Orduen, bueno. Osondo. Bai. Lagako zaitu, tranquil. Bueno, tranquil esateko modu bada. Lagako zaitu, hori da, montaje egiten. Eskerrik asko eta aurrera, Jon Biota.
parte hartzaile berri badaukagu hemen, gure ondoan. Getxotik datoz, Aretatik, Las Arenas, Elatriotik datoz. Prestatuko duten pintxoaren izena Panitori da, eta beraiek Goizane Bilbao eta Ezan Robles dira. Nork hitz egin nahi du? Esan zu Goizane, zeu, ezta? Bai, zemu zauz, lehenko gauza. Ondo, lasai. Bai, lasai. Ze importante den hori. Bai, a ber, daukaguna eginda dago. Ja ez da, orain ja ez dago mugitzerik, orduan, bueno, azaltzera eta, bueno, espero dugu gustatzea. Bueno, eta zer da ekarri duzuena edo prestatuko duzuena eta ipaimeikideak eta estatuko dutena? Gu pintxo honekin, pintxopote programan agertu ginen, bueno, pintxo honen antzeko batekin, eta gero urte honetan tortilla txapelketa batean irabazi dugu gure tortilla klasikoarekin. Orduan bi pintxoak nastaitu nahi genituen, eta orduan tortilla emultsio batak agarregu. Eta, bueno, gizo bat, kimtsi apurtxu bat, eta, bueno, gero puntutxoak ametik loreak, olioa. Oso ondo. Lagako zaitut hemen tranquil. Tranquil zaz, baina tranquil lagako zaitut be bai. Nera aldetik laguntza besterik ez, Txalo bero bat animatzeko, oso ondo, aurrera. Primera handea dana. Oso azkardoa, gaurko lehengo txanda, oso azkardoa. Orain izan dugu horrelako, bai esan dugula lasai ibiltzeko, eta lasai hartuko dugu. Erori da, jarriko dugu berriz ere behar duen, eta arazo barik. Bera da Jon Biota, prestatzen ari da azken ukitua egiten zeia prezegoen, baina orain jarraituko du. Patxadas hartuko dugu, lasai hartuko dugu. Bera dator Durangotik, Amalurretik,
Prestatu duen pintxoaren izena da O-I, o bai, osea, yes, cariño, vale? Dana da bai, gaur dana doa ondo, ez dago ez ezkorik, eta jarraituko dugu, bai? Azken ikutua ematen ari da, zergaitik, bueno, lehen ere esan dugu oso garrantzitsua dela, bueno, basalan edo, ez da, kamareruak edo zerbitzarien lana, ez da? Kasu honetan, bueno, obra txiki hauek ere eraman behar dira, ez da erreza izaten, guztiek ez daukate olako plater bat, eta klaro, eskuan eraman behar da. Orduen, baitu, horrela, praktikan ikasten dugu guztiok, ez da, lan egiten. Lo estáis haciendo muy bien, es un trabajo complicado. No, que lo estáis haciendo muy bien, sí. Se cayó, se movió, pues ya está, por eso digo, pero que lo están haciendo muy bien, además tiene solución. Lo cocina, lo apaña y luego ya llega, no pasa nada, es lo que estábamos comentando, que qué importante es el trabajo del equipo de sala, que lo venimos diciendo esta mañana. Listo, chicos, ¿has visto qué velocidad? Txalo bero bat, hori da. Oso ondo. ¿Ves? No pasa nada. Acababa de decir que andábamos con mucho tiempo, que vamos muy acelerados. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que cuando uno no para, el universo le para. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues parar, se prepara y ya está, y no pasa nada. Es más, John, te acababa de decir ahora mismo, ¿verdad? Que hay tiempo de sobra. Hay tiempo... Ah, ¿te falta material? ¿Te puedo ayudar en algo? Ah, vale, pues entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a poner una música de estas relajantes, que a todos nos gusta. Vamos a coger aire y la cocina es así, es que es así. No hay otra cosa, ¿verdad? Oisane, hay que improvisar, es lo que hay. Entonces, nada, ponemos una musiquita de estas molonas que estáis poniendo hoy para relajarnos un poco y enseguida retomamos. Si no, no vamos a correr. No vamos a correr, no hay ninguna prisa. Ya está todo hecho. Estamos en un sitio maravilloso, con unas vistas estupendas, pues ¿qué más se puede pedir, no? Digo yo. Hombre, yo pediría un pincho, pero siempre lo hago, ya sabéis cómo soy. Bueno, pues es que no hay tregua. No hay tregua, ¿habéis visto? Me he traído un par de ellos, pero... No nos dejan descansar. John, eres eléctrico. ¡Eres eléctrico! No, sí tengo allí. Bueno, Egunon, primero... Me río, pero para Sí, quitarle un poco de... ya Ya está, enlledao, ya está, hori da. Sí, 2 tienen anchoa y el tercero, que creo que es el último. Pero bueno, ¿vale? Tú fíjate, es por algo será, ¿eh? Vale, me he traído unas cuantas, pero bueno, al final han caído 2, o sea que nada. Bueno, eso, es un panipuri relleno. La idea era juntar, vamos a decir, 3 culturas, que es la escocesa, con un pastel de carne y un puré de patata con curry. Luego, las salsas, tiene 2 salsas senegalesas, que una es el chakri, que es lo que tenéis en la parte del vasito, que lleva uva, lleva coco rallado, miel y yogur. Y luego la salsa Dakar, que está incluida dentro. Y al final, la entidad que tenemos nosotros, que al final es hacer una gilda. Entonces lleva anchoa, lleva guindilla y aceituna negra por arriba. La idea del pincho es intentar comerla de un bocado, mover un poquito lo que es el chakri y acabar con el dulce. Entonces, nada, coneguín y eso. Han apañado, ¿eh? Ha llegado Sí, para todos, bueno, ahí. Pero qué buen equipo también hacéis, ¿verdad? Creo que he corrido más en los 2 últimos que en los 3 primeros. O sea pero bueno, y más tranquilo. Baina, ya está. Si tenéis alguna cuestión, ha quedado todo bien, claro, vais pues, a disfrutar, que es el momentazo. Txalo bero bat, eta ya está, egina dago, oso ondo, oso ondo. Bai, baina tranquil, ez dago prixarik, Lasai, hartu patxada. Ja, horregatik, ez da? Ze hona dan, lana inda eta pakie. Oso ondo. Zuri eskerrak. Bueno, pas aurrera doa, eta abiadura bizian doa, beraz, lehen eskatutako musika ez dugula entzun, porque Jon elektrikoe da eta presaka gabiz, beti korrika. Jarriko dugu musikatxo bat lasai, zuek bebai lasai hartzeko, bale? Ez dau prexarik. Borregatik. Jo, goizan minutu bat da. Ez que ni minutu batean no enciendo ni la air fryer en un minuto. O sea, no le da tiempo ni a calentar. Y goizan en un minuto lo tiene. Pues nada, espera un poco, cariño. Porque es que va todo trapo.
vamos a recordar nuestros miembros del jurado que están haciendo una gran labor. Tenemos a Eduardo Mejía, que viene de Anchoa Taberna. Tenemos a Miquel Bengoa, que viene de Taberna Miquel Bengoa en Meñaca. Y a Pedro Luis Marquina, que viene de la Capi Gourmet, que está en Santurci. Ellos están haciendo un gran trabajo, aparte de disfrutar, que sí que se disfruta, porque claro, aquí estamos probando lo mejorcito de Vizcaya, entonces es normal que disfrutes. Pero luego ahí tienen una responsabilidad que es la de elegir, ¿no? Que todos no pueden llevar el premio, entonces tienen un trabajo pues, importantísimo para hacer. Tenemos aquí a mi izquierda, que vienen de Guecho, de las Arenas, del Atrio concretamente. Vienen Goizane Bilbao y Ezane Robles. Van a preparar en un momentito paneturi, cuando tú quieras, pero que no hay prisa. Tienen una prisa hoy. Yo no sé qué tenéis que hacer luego, pero esto es lo más importante del día, hoy. O sea, fíjate lo que te digo. A ver, Igor. Susana Igor. Ah, vale. Es que yo pregunto porque no sé quién es quién. Es como Igor. Semo zaude. Txaronek, que te enciendo el... Ya está, orain bai. Piztuta dago. Susatoz, Bilbotik, Miribilako batzokitik, ezta? Bai. Prestatuko duzu pollo de cervecera, vale? Eta Igor Ruiz zara, ezta? Semouz, esan, konta iguzu. Ni ondo, hemen nago zuekin. Oso mokadu goxuak nire aurretik pasatzen dira danak, eta ni nago, pues eso, adurra dariola. Baina... ¿Os cuento entonces? Sí, cuéntanos un poquito, pero con calma, que tenemos tiempo, Vamos muy rápido. Pues esto nace de la pelea siempre de... ¿Tú qué eres más, de muslo o de pechuga o de qué cuando comes pollo asado? Y joder, y al final un pincho, pues queríamos también que fuera algo muy viable, que sea con... Muchas veces nace de unas mermas o nace de aprovechamiento. Entonces, lo que hemos hecho es una rosquillita de pollo asado que está hecha con mucho caldito. Hemos hecho una bechamel dentro que es casi una velouté porque lleva mucho caldo de asar el pollo. Hemos asado el pollo a la manera tradicional de las cerveceras de aquí, pues con un poquito de cerveza, vino blanco, un toquecito de limón. Y lo que hacemos es, lo vamos a combinar con una patata frita, que es como se come el pollo aquí en las cerveceras, y con un gel de lechuga, y para que tenga una ensaladita verde, que es como también lo acompañamos, claro. Y una mayonesita que hacemos de pollo asado. Con toda la grasita del pollo asado hacemos una mayonesa. Entonces eso, un pollo asado de bocado que puede estar en la barra y que la verdad que ha gustado mucho a los clientes y que es muy fácil de preparar y muy rápido. Oye, que el pollo siempre triunfa. El pollo triunfa y joder, ¿no? Es una cosa súper viable, que es muy de aquí, porque al final nosotros tenemos un local en el que defendemos la cocina vasca a tope y joder, al final el pollo es algo muy nuestro. ¿Qué tal va en Barra? ¿Lo tenéis? Sí, lo hemos tenido todos estos días y funciona muy bien. Y tenemos un menú de degustación así chiquitín que lo vamos a meter también, o sea, contentos. Qué bien. Pues yo ahora te voy a dejar, ¿vale? Vale, pues es que ricasco. Zuri, txalo bero bat eta ongi etorri.
Bizkaiko pintxo txapelketa, azkar, prisaka, hartuko dugu patxada, begira, Marintorren ni gauza kontatzera, baina ez dago aukerarik, honek horrela jarraitzen du. Gure zerbitzariek eramango dute pintxoa, epaimaikideen maira, eta ni mikrofono bilan joango naiz, goizanen, eta ontxe ongo gara. Getxotik, areetatik, konkretuki, elatriotik, panitori, balrebes. Balrebes, balrebes. Pa vosotros va la flor y el... ¿Ves? Esas son las oarrak, las notas, los apuntes, ¿verdad? Que tiene que dar el chef. Esto es lo peor. Esto es lo peor, ¿no? No, oye, que no. Tranquila. Respira, cogemos aire. Estamos bien, estamos bien, no sé, que es broma. Bueno, pues esto es un panipuri. En un principio este pincho estaba diseñado, llevaba una parmentier de patata al romero abajo y lo que hemos querido hacer ha sido llevarlo a nuestro terreno. Nosotros nos dedicamos a hacer tortilla de patata en el bar, es nuestra especialidad. Entonces hemos hecho una emulsión de tortillas un poquito especial porque está hecha solo con yemas. Un poquito de aceite de oliva y la patata frita al estilo Betanzos, un poquito, ¿no? Y entonces esa emulsión es la que nos envuelve el rabo, dándole, pues bueno, nosotros creemos que le mejora muchísimo la textura y pues es nuestra seña de identidad, vamos a decir. Luego encima lleva la flor de ajo y una peineta de pimiento verde dulce. ¿Vale? En el medio le hemos puesto como una puntita de kimchi, es una gelatina de kimchi que también sujeta la flor de ajo. Y bueno, pues esto sería el pincho. Buscábamos el crujiente, los sabores de casa con un guiso profundo. El guiso de rabo está hecho con un vino con maceración carbónica, que creemos que le queda muy, muy bien. Y bueno, pues espero que lo disfrutéis. Eskerrik asko, Goizane, ya está. Maravilla. Ya está, sí. Oye, qué nervios se pasan, qué nervios se pasan. Estaba tranquila, pero qué nervios se pasan, ¿verdad? No, que yo lo digo en bromas, pero para quitar hierro, quiero decir, porque el trabajo es duro y hay que hacerlo y hay que tener ese temple, ¿no? Pero bueno, que el trabajo duro ya venía hecho, es decir, hay que inspirarse, hay que pensar qué ingredientes voy a traer y este año con qué voy, ¿no? Por eso se llama creativo, hay que darle. Esto la IA no lo hace, también os digo. Mira cómo suena, desde aquí se oye el crunch, lo han conseguido, oigo desde aquí. No voy a preguntar nada a los miembros del jurado porque están en el mejor momento, es decir, probando el pincho. Luego viene el peor momento, peor entre comillas, porque es el de valorarlo, el de puntuarlo, el de que tenga todo bien, porque claro, hay diferentes aspectos que hay que valorar, que hay que evaluar y que luego eso pues les dará la posibilidad de pues coger un bidai a chartela que decimos, ¿no? Un ticket de viaje para llegar a la final, que será mañana. Empezaremos a las 11 de la mañana y a la 1 será la entrega de premios. Mañana será la gran final porque tendremos, por un lado, pues la modalidad de pinchos creativos que estamos hoy haciendo la semifinal, ¿verdad? Y luego la modalidad de tradicionales, que han llegado 5 a la final. Esos 5 han sido seleccionados por los propios consumidores que han votado en el bar donde los probaban y los han votado y han llegado a la final, con lo cual está muy bien, que se hacen muy bien las cosas y por eso estamos aquí, para recordarlo, solamente para recordarlo. Lasai bizi nahi dugu, tranquil bizi nahi dugu, ondo lo egin behar dugu, sukaldariek orain arte gehiengoak esan diete 5 ordu edo lo egin dutela, baina gero elikagai onak erabiltzen dituztenez aurrera jarraitzeko aukera daukate, ezta. Gogoratuko dugu Bizkaiko Ostalaritza Elkarteko gerentea den Hector Sánchezek zelako adierazpenak eman zituen eta hau da adierazgarri, ezta. Gaur zertan ari garen hemen egiten, ezta, Bizkaiko pintxo txapelketa honetan. Gastronomia da hauek bere berbak. Gastronomia da bizitatzen gaituzten pertsonek
Bizkaia helmuga gisa aukeratu izana justifikatzeko. Erabiltzen duten argudio nagusetariko bat. Gure jatetxeek gordetzen dituzten nazioarteko errekonozimenduen pilaketak eta kanpotarrentzat hain erakargarria den pintxoaren kulturak, gure lurraldea munduko helmuga top bihurtu dute sukaldaritzan. Epaimaikideei, bestalde, oaizte ohar bat, eramaten dizkieten pintxoak, bada, zerbitzari edo kamareroak edo ekipo de sala esaten dugun horiek, hosteleritza eskolako ikasleak dira. Formakuntzaren garrantzia ere azpimarratu nahi dugu gaurko honetan, lehen ere aipatu dugu, baina ez gara nekatuko, izan ere gauza bada sukaldean egiten den lana eta gero beste gauza bada sukaldean egindako lan hori nola iristen den bezeroaren gana, ezta? Bueno, sektore profesionalizatua txalotu dugu eta txalotzen jarraituko dugu egunian zehar, bai gaur eta baita bihar ere, teknika ikasi behar da, zerbitzu antolatu behar da, behar bezala, eta platerrak eramatea baino gehiago da. Hau da, ez da platerra hartu eta eraman, baizik eta irriparre bat behar dugu, temple ona behar dugu, eta jakin zer eramaten ari garen, ze bezeroa galdetzen baldin badu, eta honek zer dauka? Bueno, zerbitzariak ere hori jakin behar du, eta azaldu behar du. Beraz, oso lan bikaina egiten ari direnak. Eta orain ja, iritsi dira hurrengoak, esan dut lasai ibiltzeko, baina ez dago modurik, orden jarraituko dugu, mikrofonaren bila noa. Mikrofonoaren bila joan naiz, parte hartzaile berriak aurkezteko, baina hori baino lehenago egingo duguna izango da, Igor Ruiz eta bere lankideak prestatutako pollo de cervezera pintxoa, helaraziko diegu epaimaikideei, Bilbotik datoz, sukaldariak, Miribilako batzokitik datoz, eta pollo de cervezera prestatu dute. Y ahora es el momento de si hay que comentarles algo, alguna cosa que les quieras decir a los miembros del jurado, que se lo coman en un bocado, en dos, no sé. No, como quieran, que disfruten, es una croquetita. Yo sobre todo quería decir que Edwin, que yo trabajo en otras cositas también, estoy de profe en la escuela, entonces Edwin es el que saca todo el trabajo duro adelante, entonces me gustaría que... Sí, por supuesto, Edwin. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo llega la idea, ¿Cómo llega la inspiración, verdad? No, la inspiración es lo típico, hombre, aprovechar lo que solemos hacer en comida familiar, una cervecera, un buen pollo, pues ha sido aprovechar el pollo, asar un pollo con mucha cerveza, vino, y aprovechando los jugos que suelta, hemos hecho una salsa para que con el hielo seco generar un vapor con el olor del pollo asado. Hemos aprovechado las pieles del pollo haciéndolas en polvo, texturizándolas, tanto como un crujiente como en el polvo que va acompañado con la patata. Hemos aprovechado también el mismo caldo y el caldo y la grasa del pollo para hacer la mayonesa, la gel de lechuga, que es un buen toque para darle algo de frescor al plato y listo. No hay ¿Qué tal? Mucho más. ¿Lo están probando ya en el Batzoki de Miribilla? Sí. ¿Y qué tal? ¿Qué os dicen? Sale bastante bien los que hemos hecho y la gente dice que sabe mucho a pollo. Pues eso está bien. Ese es el punto que hemos buscado. Entonces está bien. Si los miembros del jurado quieren preguntar algo, comentar algo, nada. Yo creo que están disfrutando del momento y que ya pues estáis tranquilos ahora ya de la labor bien hecha. Es que ricasco, ¿eh? Muchas gracias. Chalo Vero, va, toso hondo, ese pollo que siempre triunfa. Muy bien, muy bien. Va, Chalo, vale, venga, dale, venga. Que si no nos dormimos. Eta orain bai, iritsi dira urrengo parte hartzaileak, a ver si va bien, ¿eh? ¿Venís de Bilbo? De Ermua, ¿ves? Ya estamos, otra ficha que me han saltado. De verdad, ¿eh? De verdad. Ermua Sagarra Manzana, Ikatza Carbón. Bai, orain bai, ¿es? Jesús González. ¿Con quién vienes? Con Rubén González. ¿Con Rubén González? No, sí. No, está bien. Rubén Cruz. Oye, está bien que alguien más, aparte de mí, se confunda, porque es que siempre soy yo. Un amigo. Un amigo. Hola, amigo. Hola. ¿Qué tal? Bien, muy bien. ¿Has dormido bien? Yo siempre. Ay, qué maravilla. Esto es media vida, ¿eh? Así se te ve sonriente.
Tú también, tú igual menos. No, yo he dormido mal. Te has dormido mal, ya sabía yo. Uno de los dos tenía que ser. Bueno, venís de Erma, del Sagarra. El nombre del pincho es Arancini. Arancini Basque Arancini. Steel, sí. Cuéntanos, por favor. ¿Ahora lo cuento? O No, bueno, lo si cuento quieres, luego? si quieres. Lo cuento luego, igual, ¿no? Mira, adelántanos Sí. algo. Ahora un titular. Ahora el titular. Luego ya. Titular, bueno, Sí. pues es una versión de un arancini, pero empleando la técnica de los italianos de Sicilia, Sí. pero con producto nuestro local. Sicilia. Y ya está. Pues te voy a dejar tranquilo con Rubén, con tu amigo. ¿Eh? Perfecto. Venga, ¿luego siesta o qué? ¿Vas a echar siesta? No sé, trabajar. Jo, no paráis lo que es la cocina. Vale, vale. Pues nada, a vender pinchos, eso es. Oso hondo.
Ermuatik etorri dira, Sagarratik prestatu dutena da Arantzini, eta Siziliara bidaiatuko dugu, Jesus González eta Rubenek egindako pintxoari esker. Gure zerbitzariek, eraman dute pintxoa maira, oso ondo, lan bikaina. Eta orain bai, Jesus eta Ruben, ahora sí, ¿no? Ahora sí nos vas a contar algo más. El titular ya, ¿verdad? Sí, que no, que ya lo sé, pero hay que hacer un poquito. La vida es también puro teatro, ¿no? Vamos a hacer un poquito. Venga. Como quieras. A mí me pagan por sujetarlo, pero que... Bueno, pues... Sí, bueno, es un arancini, el nombre es Arancini Basque Style, es un arancini a nuestro estilo. Yo la verdad que no había probado nunca un arancini y el año pasado en una cena probé. Y la técnica me gustó, lo que no me gustó muy bien cómo estaba ejecutado, pero entonces decidí hacerlo a mi manera. En teoría es un guiso de rabo de ternera de Navarra, hemos utilizado producto de nuestro local, muy tradicional, con vino tinto y eso. Desmigamos y hacemos unas esferas con el colágeno que tiene el rabo, hacemos unas esferas. Luego hemos utilizado una crema de idiazábal, es un idiazábal viejo, pero lo hemos tenido que rebajar porque le quitaba protagonismo a la ternera. Entonces hemos rebajado la cremita de arriba de idiazábal y luego hemos rallado ya el queso ahumado. Y hemos rebozado, el rebozado es arroz, simulando lo que es el arancini, es bolas de almidón de arroz inflado. Y es para darle el crujiente y para el simulado del este. Y la pipeta es la reducción de la salsa, se aprieta adentro y un bocadito y listo. Una flor de ajo y un brote de guisante. Y que espero que os guste. Seguro que sí. ¡Eskerrik asko! Bueno, pues nada, Rubén, a descansar un poco, porque él va a seguir trabajando. ¿Tú también? Yo no. Yo voy a comer pincho. Qué bien, pues que aproveche. Gerarte, eskerrik asko. Muy bien, bueno, pues como veníamos diciendo... ¿Sí? ¿Te puedo ayudar? Tú dime si no, espera, que ayudo más quitándome, ¿verdad?, que estando en el medio. Digo, que veníamos comentando que va a toda velocidad, que está siendo una mañana trepidante, que igual es lo que estáis acostumbrados los chefs en la cocina, ¿verdad? Pero claro, yo veo esto y, bueno, pues es que sin parar, vamos a respirar un poquito, ya veis, aquí todavía falta gente por venir, con lo cual vamos a respirar, vamos a disfrutar este momento. Cuando terminen de probar el pincho, me acercaré, o desde aquí, si no, no me acerco, no pasa nada. Charlaremos un poco con el jurado, porque claro, pues llevan una mañana interesante. De aquí también tienen que elegir cuáles son los mejores pinchos de esta primera semifinal. A la tarde continuaremos, porque son 21 los participantes, 21 pinchos. Entonces, pues son muchos, ¿verdad? Hay que dividirlo un poquito a la primera hora de la mañana y luego, pues a la tarde continuaremos. Ikaragarria da, gaur hemen ikusten ari garena, ikusten dinot zen nik ez dut dastatuko baritu, niretako denak txapeldunak izango lirateke, hori ere badakizue, beraz, ni epaimaikide bezala, pues ez, malamente, Rosalia. Biharko finalean izango ditugu gaurko semifinal edo hauetatik, bai goizekoak eta bai arratsaldekotik ateratzen diren lehiakideak, aukeratutakoak iritsiko dira finalera, bihar izango da final handia. Bihar goizeko 11etan hemen izango gara eta arratsaldeko edo eguerdiko ordu bata inguru izango da sari banaketa. Bihar egongo dira bai gaurko kreatiboak edo sormenezkoak, pintxos de autor, gaur ikusten ari garenak eta dastatzen ari garenak, goiz eta arratsalde bitartean, eta ja bihar izango da finala, bai gaurkoak eta baita bezeroek aukeratu dituzten 5 onenak, tradizionalak, betiko pintxoak, bai? Guri beti gustatzen zaizkigun horiek. Eta gero eta ohitura, beti egon da ohitura, Euskal Herrian, Bizkaian konkretuki baita ere, nola ez, Bizkaiko txapelketan gaude, beti ohitura egon da pintxua jateko. Askotan, Baskal ordua ere pintxoarekin osatzen dugu. Baina gero eta elaboratuagoak dira, gero eta, politagoak, ikusterakoan baita ere pena ematen du jateak, ez da? Orduan, hortxe gabiltzala, gaur haber saria nori eman, edo txartela saria lortzeko, ez da? Bihar izango da finala. Bueno, iritsi da betaurrekoak jartzeko momentua, claro, es lo que tiene la menopausia, sabes, que se va perdiendo estrógenos, se pierde vista, y bueno, pues el olfato y el gusto no he perdido, pero casi me falta. Paimaikidea ekin goaz orain,
Eduardo Mejía, bera dator Antxoa tabernatik, Mikel Bengoa datorre izen bereko tabernatik, Meinakatik dator bera, eta Pedro Luis Markina Lakapi Gurmetetik dator, Santurtzetik. Cuando ellos terminen de anotar ya de este penúltimo pincho, porque nos falta el último, que enseguida llegará y enseguida lo podremos disfrutar también de él. Zu libre zaude, ezta, Mikel, mikrofono hartu mesedez, eta probatuko dugu, aitzegin apur bat, ia piztuta dagoen. Bai. Oso ondo, Mikel. Ze moduz doa goiza, orain artekoa. Bat falta zaizu, ja bakarrik bat bukatzeko. Ze moduz? Terrible doa. Terrible. Bitu, en una palabra, terrible, ezta? Bai, kriston maila. Bai, oso onda, genio dauna, produktona eta eskuek notatzen didez. Bai, ezta? Bai. Osea, lana dago atzetik. Atzetik lan asko dau. Lan asko dau. Da gero, karo, urtetik urtera, beti zerbait gehiago, ez da, norberak bere buruari izatea, bueno, urrengo urtien, eta beti, ze presino dan hori bebai, sukaldien? Claro, beti biltza da gauzak berriak eitzen, pentsatzen, eta akabuen denpoia berduzu, denpoia eta... Eta gero, claro, sukaldien zauzenien eta menu edo, kartaraz zerbitzatzen ari zarenean gauza bada. Baina, karo, pintxo baten hainbesteko lana? Lan asko eta baten jatetuzu. Segiruan. Baina gero, klientia datorrenien berriro bezeru, esan ez, aurrekoen asko guztabiatan, buelta oinaz, oso lan ona, hori da, norberandako sari ez da. Bai, akaben geuzetzekiek, baina buruen lotzen didaz. Claro. Gozo badau, buruen lotzen dira. Claro. Jandozu adi bolatzu eta buruen dekozu. Hori datzen da. Hori da politxe. Hori da politxe. Eta horregatik bueltatzen gara, Claro. Claro. Da irriparre batekin, ez da, barran dauena, igual sukaldien dauena, izerri patxetan dau, ezin heldu, da bestia joan behar da, como que no pasa nada. Claro. Hori bepastan da. Bai. Hemen bai ikusi dugu, ez da, ikasliek die, baina, bueno, gero lan ingo dabe, eta olako gauzekin topo egingo dabe. Dano edi pasatzen dako olako gauzek. Hori da. Baina, bueno, importantiena da ekipo egitea bebai, ez da? Bai, ekipoa importantea. Sukaldien dauena, kanpuen dauena, Importante. Eta gero hornitzaileak, hay que tener buenos suministros, ¿no? O sea, que cualquier cosa ez dau balio. Proveedo dekonak, ekurre dozu, produktu ona. Hori da. Eta gero ekipoa, eskatzeko ekipoa, eta salako ekipoa, onak inbertsi da, onak. De primera. De primera inbertsi, bai. Hori da. Eskerrik asko, Mikel. Zeuri. Bai. Bueno, pasaio zu mikrofono... Ai, bueno, igual dago apuntetan ondino. Bestela, Eduardori. Eduardo, ¿hitz egin aldo zu puedes hablar un poco así? Sí, claro que sí. ¿Qué tal? Buenos días. Es que os veo todo el tiempo, digo, no van a hablar conmigo nada, están todo el tiempo... ¿Qué tal? ¿Qué tal va la mañana? Estamos valorando un poquito, porque queda uno solo, Estamos aquí un poquito de emoción dándole al asunto. ¿Qué tal va hasta ahora? Que solo te queda uno ya. Estupendo, hay como siempre un nivelón y la verdad que es complicado, hay que ir ajustando. Disfrutando, de verdad, sí. Que me decíamos, ¿no? A la mañana también lo comentabais, es disfrutar porque son maravillas las que os llegan a la mesa, ¿verdad? Suculento, es sabroso, pero luego está la otra parte en la que os retiráis a deliberar y ese es el duro, ¿no? Claro, es lo malo aquí, que elegir es renunciar y hay pues, grandes compañeros que están haciendo unas cosas increíbles y bueno, al final ahora solo pueden pasar 4, pero el nivel es increíble. Claro, es que hay que elegir y ahí está la cosa, ¿no? Que es difícil, porque están todos buenos, no me vais a decir que no, yo no los he probado, pero que están todos buenos. Sí, y todos tienen su... Sí, ¿verdad? Sí. A ver, que yo soy muy mala para los nombres. Pedro Luis, ¿cómo lo llevas? ¿Cómo lo llevas tú? Cuéntanos. Pues cuando he llegado mejor. Cuando has llegado mejor, ¿verdad? Ya contento. Ahora porque ya ha ido la cosa a un pincho y otro pincho. No, notas la presión ya, porque al final pues somos dos compañeros y hay mucho nivel y es complicado. Tienes que evaluar de la mejor forma posible. Entonces nos complica porque hay un nivel muy alto. Yo no suelo mirar vuestras notas ni nada, ¿no? Porque pero tenéis diferentes apartados. ¿Verdad? ¿Nos puedes describir un poco para esas personas que no, sabes, que probamos y nos gusta todo? Bueno, pues te comento. Primero es viabilidad.
Viabilidad, Sí, hay que puede ser valorar viable también. para el negocio, el vender, por ejemplo, si tienes un catering o lo que fuere, que sea viable para tu barra para poder Claro. sacarle, que sea Claro. rápido de ejecutar. Luego tenemos producto estética, la estética de la presentación, que como ves son todas increíbles. Vale. Sí. Luego, originalidad y técnica de elaboración. Vale. Y luego tenemos valores gastronómicos, pues el producto que se utiliza, los valores gastronómicos son, por ejemplo, eso, productos de aquí, de Claro. cercanía o... qué Poner en productos han valor lo utilizado. nuestro también, ¿verdad? Así es. Ujú. Y como comentaba antes con mis compañeros, pues eso, que cuando venimos a presentar es igual los años que lleves y quien sea. O sea, cada vez que nos ponemos ahí, en cualquier concurso, te tiembla la mano. Y ahora te das cuenta que es a todo el mundo. Y a todo el mundo. Es y que eso eso es es- bonito porque todos venimos, es igual los años que lleves. Todos venimos nerviosos, con ganas y... Pero por eso yo peco de qué pesada es la presentadora que dices tranquilo, tranquilo. Digo, pero por eso lo digo, tranquilo, si ya está. Pero ese. No, es imposible. A la hora eso de es. presentar todos venimos nerviosos. Es igual Eso que es. lleves 20 años que 5 No que importa. 1. Sí. No Y eso es importa. bonito la profesión también. Eso va con la profesión, ¿verdad? Así es. Bueno, pues queda uno, así que vamos a poner esa música relajante que tanto nos gusta, porque, oye, como nos queda uno ya, ya lo lleváis mejor todo, ¿no? Un poquito de musiquita. Así. Muy buenas. Muy buenas, ¿cómo estás? Bien, un poco así. Acelerado, acelerado. Acelerado. ¿Pero por Muy qué? ¿Pero por qué os aceleráis? No, porque ¿Qué os había pasa? caravana. Ah, me bueno, la va. rotonda, la policía, todo eso. Oh, toda la vez, todo eso, bien, todo eso. ya Te contento. has comido todo eso, ¿no? ¿Qué tal? Bueno, ¿qué nos vas a preparar? Cuéntanos. Pues mira, nos Cuénteme pusimos a jugar en el restaurante, me gusta mucho lo de los fermentos. Sí. Y estábamos con el koshi, los kombuchas y cosas así, y compramos el penicillium, esto con lo que hacen el queso. Sí. Espera que se me va a ir esto. Sí. Sí. Estamos en directo, esto es lo que hay, ¿eh? Qué vida, ¿eh? Cuestión que le empezamos a jugar con el penicillium Candidum o Camembertium y un día nos salió. Hicimos como una especie de queso brillo de Camembert. Entonces bien. dijimos a ver a qué se lo podemos poner y justo era el campeonato de pinchos. Entonces se nos ocurre hacer una especie de bikini con jamón y queso partiendo de ese Camembert. Entonces dijimos, si le ponemos un poco de esos taquitos de jamón a esa leche y después hacemos el Camembert con esa leche o el queso brie. Y así hicimos. Entonces nos quedó como una leche con un poco de sabor a jamón. Nosotros en el restaurante hacemos charqui, que es como una cecina, con solomillos, los curamos y eso lo cortamos con la lon, lo freímos, hicimos un polvito con el que también repasamos alrededor. Usamos tramezzini, que es el sándwich de miga, con lo que usamos en Argentina, que es un pan de miga de agua muy finito. Lo doramos. Yo hice una mantequilla de trufa para darle un toque a ese bikini y unas huevitas y ya está. Y ya está. Y El ya brikini se llama, por eso le llamamos el Brikini. palabra brikini. Qué buena, qué buena. Bueno, pues te voy a dejar tranquilo, Dale. ¿vale? Dando la brasa. Dando la brasa, yo he estado dando la brasa toda la mañana, seguiré dando la brasa toda la tarde y ahora le toca a Dando la brasa. Muchas gracias. A ti, Chalo Vero, va, todo segundo.
ya te agarro, no te preocupes, así estás tranquilo. Tú como en tu cocina. Igual, ¿verdad? Uf, no, acá estoy más nervioso. Lo sabía. Bueno, saben, usamos de soporte una cajita de queso brie. Y nada, espero que les guste. De bocadito, la idea era que sea cómodo de comer porque ya estarán comiendo un montón. Entonces, plum, para adentro, todo junto y espero que les guste. Algo simple de otra manera, vamos. Sí. Está muy bien. Va, es que ricasco, échalo, pero va. Sí, disculpen. Nada, no hay que perdonar nada, no pasa nada. Esto es así, la vida, estamos en directo, esto es lo que hay. No pasa nada. Nada, a ti por participar y por llegar aquí. Bueno, pues como ya hemos llegado, ¿no?, al final de la larga lista que les acabo de leer, ¿verdad?, de los participantes de esta mañana, orain egingo duguna izango da, epaimahaikideek dasta desatela, dando la brasako Natxok prestatutako pintxo goxua, dastatu, puntuatu, eta gero, nola ez, iritsi da momentu bat, non, erabaki beharko den, gaur goizeko pintxo guzti hauetatik, zeintzuk diren onenak, ezta? Arratzaldean ere aukeraketa bat egingo da, beste finalerdia izango delako, eta bihardia izango da finalaren momentua. Biharko finala izango da bikoitza, izan ere gaur txartela lortzen dutenak izango ditugu bertan, eta baita ere tradizionalak. Tradizionalak 5 izango ditugu aurton, eta 5 horiek aukeratuak izan dira, baina bezeroek horrela bozkatu dutelako. Gero ja epaimahaikideek dastatu beharko dute eta puntuatu beharko dute, baina hori ja bihar izango da. Recordábamos que ahora mismo los miembros del jurado están probando el último pincho de esta mañana, porque a la tarde vamos a continuar con la semifinal. De aquí saldrán los elegidos o los más votados para ir a la final, que será mañana. Mañana será una final doble en la cual competirán tanto los pinchos de autor creativos que estamos conociendo hoy durante la mañana y los de la tarde, y también participarán, como no, en la final los pinchos tradicionales. Serán 5 los tradicionales y esos 5 han sido elegidos pues, por los propios clientes, ¿verdad? En los bares lo puntuaban de tal manera que han llegado a la final directamente. Con lo cual, si os parece, vamos a dejar que los miembros del jurado prueben este último, lo puntúen y luego se retiren a deliberar para saber de esta mañana, bueno, cuáles son los que conseguirán el pase para la final de mañana. Pues nada, que nos retiramos un poquito y enseguida volvemos. Eskerrik. Bueltan gara, jada epaimahaikideak alkartu dira, batu dira, erreserbatuan egon dira, eta beraien iritziak amankomunean jarri dituzte, eta lau aukeratu behar izan dituzte. Lan zaila izan dela ziur nago. Eduardo Mejía, del bar Taberna Bilbao, Antxoa, de Bilbao, bai. Mikel Bengoa, del restaurante Mikel Bengoa de Miñaca, ¿vale? Eta Pedro Luis Marquina, del restaurante La Capi de Santurtzi. Igual, ¿conmigo? ¿Les parece? Sí, así no estoy tan solita, ¿no? Igual voy a por el micrófono también, ¿no? Por si acaso, Sí. Si se animan. No es obligatorio, ya el trabajo duro ya habéis hecho, ¿vale? Ya habéis hecho. Por cierto, antes de decirlo, ¿cómo ha sido el momentazo este que habéis estado ahí aparte? Ha sido duro, al final es lo que decíamos antes. Muchísimo nivel de todos y al final coger solo 4 pues es lo que tiene. Claro, es que es lo que hay. Duro, ¿verdad? Tú que venías ahí con ese espíritu ahí de y venía contento y feliz, no tienes que que puntuar a tus compañeros y es complicado porque hay mucho nivel. O sea, están muy iguales todos y tienes que puntuar las diferencias pequeñas para ver quién... Sí. Y al final puntúas a compañeros que la mayoría los conoces. Pero bueno, hemos quedado los 3 de acuerdo. Desde el cariño todo, ¿eh? O sea, no ha habido ninguna discusión. Hemos estado conformes los 3 en la puntuación. Y bueno, espero que todos hayan estado felices y que sí, ya se gana todo el mundo. Eso es, aquí a jugar, vamos a jugar. Mikel, ¿semuz joan da? Ondo. Gustora? Gustora, bai. Además, hirurok ados onga da. Importante. Horratzean, pentsu bakotzak bedak puntu zein eukideo, epaia laurek eukidu hirurek lehenguak. Zer da zailagoa, sukaldien lan eitie edo hor regotie, goizo zuen? Hau da. Hoi regotie, nork esango eban, ez da? Hor regotie. Nervioak dauz. Claro.
besten biharra puntuan berdozu, eta ez da... Irakasle lana, ez da? Irakasle, notak eta, bai. Notak ipintzen gaur, karo, eske nota sasoie da. Ja ikasturtea maitzen da, eta honenak ateratzen dira, nota onarekin, ez da? Nota ona atara dutenak lau dira orain, eta arratzaldean beste lau aukeratu behar izango dituzte, eta bihar finalean hemen ikusiko ditugu leian, ez da? Bueno, qué nervios, ¿no? Ahora sí estáis nerviosos, ¿no? Que decís, estabais todos tranquilos. O sea, que ahora no. Bueno, pues vamos a ir. El primero, Sorgin Zuloko Nitsasbai, Txalo Bero bat. Oso ondo. Zorionak. Zorionak. Beste aukeratua izan da. Amalur, oi, aiekin, haupa, oso ondo. Primeran. Eta gero lehen esan duguna, que siempre triunfa, lo que se come Andreita. Batzoki miribilla, pollo de cervecera! Zorionak, oso ondo! Eta bukatzeko, laugarren aukeratua izan da, Ermutik etorri dela, Sagarratik, Arantzini! De Sicilia. Oso ondo, oso ondo. Bueno, pues ya lana egin duzue, atxedena iritsiko da, orin esango didazue, que tenéis que ir a trabajar, ¿a que sí? Sí, ahora mismo. Eso no falla nunca. ¿Sabía yo? No. Bale! Eskerrak. Eskerrik asko hemen zaudeten guztioi, eta baita streaming bitartez jarraitzen ari zareten guztioi. Jakin arratzaldean berriz ere hemen izango garela, streaming bidez ikusteko aukera izango duzuela, eta beste lau kreatibo edo de autor, pintxo sormenezko pintxoak aukeratuak izango dira, biharko finalerako. Bihar, bost tradizional, bezeroek aukeratutakoak, eta pues gaur txartela lortu dutenak. Eskerrik asko, Txalo Bero bat, eta ondo izan, arratzaldera arte!